Vamos a hablar hoy de Anna Leopoldovna, que era una zarina. Ajá. Esta es nuestra habitual sección, me caigo en el zar de Rusia. No, bueno, señor. Veníamos del protocolo. Venimos sosteniendo con mucho éxito desde hace algunas semanas. Hoy hablaremos de Ana Ivanovna. Leopoldovna fue la posterior, la que vino después. Pero esta es Ivanovna. Pongámonos en Rusia, comienzos del siglo XVIII, y vamos a centrarnos, como he dicho, en la figura de la zarina Ana, que gobernó a partir de 1730. Subió al trono después de la muerte de la segunda esposa de Pedro el Grande, que se llamaba Catalina Skavronska, y después de la muerte de Pedro II, que era el hijo que Pedro el Grande había tenido con su primera esposa, que no era Catalina. Bueno, no importa. Subió. No fue una sucesión diáfana, y en realidad fue producto de una decisión política. Pedro el Grande había tenido hijos con Catalina Skavronska, pero por intrigas de palacio se quedaron ahí, no los quisieron habilitar como zares, y le tocó a Ana Ivanovna. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar, y el llamado a ocupar el trono fue una sorpresa. La tipa era viuda, ni siquiera vivía en Rusia, disfrutaba de los amores de un nieto que se llamaba Johann Ernst Buren, que era de la Westfalia. Estaba con su amante por ahí, qué sé yo. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó además que debía abandonar a su amante. Dije, mire, lamentablemente le estamos diciendo que la convocamos para ocupar el trono de todas las Rusias, pero además le comunicamos que tiene que abandonar al tipo este. Por una cuestión firmado el consejo de no sé qué. Esta información que estamos manejando la tomamos de Juan Forn, de quien hablamos el otro día, un gran escritor que indagaba sobre estos asuntos, pero también la tomamos de nosotros mismos, que hicimos en algún momento alguna charla sobre Ana, y también la tomamos de los muchos que siguen difundiendo estas charlas nuestras de otro tiempo, contribuyendo a la confusión general y a la idea de que siempre decimos lo mismo. Sí. Idea que por otra parte es absolutamente correcta. Ana, volvamos a Ana, no pareció muy contrariada cuando le dijeron que tenía que romper con su amante, pero que en realidad tenía pensado que no iba a romper nada. ¿Y cómo así? Yo le digo que rompo, pero no rompo nada. Claro, porque ¿qué le van a dar? Y entonces fingió aceptar las indicaciones que le habían dado los más poderosos cortesanos rusos, y Ana había planeado que su favorito, su amante, se reuniera con ella en Moscú. Hizo su entrada en febrero de 1730 y no se sometió en absoluto al poder de lo que le habían convocado, que era un Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado había sugerido además una serie de prerrogativas para el propio Consejo. Tampoco cumplió. En cuanto llegó, Ana barrió con todo lo que intentaron limitar sus potestades imperiales. Y el amante, Johann Buren, se instaló junto a la zarina y prácticamente gobernó con ella. Dice, este es mi amante. Listo. Chao. ¿Chau qué? ¿Chau qué? Estoy saludando al director. No, señor, por favor, concéntrese en lo que estamos hablando. Las excentricidades, por no decir maldades, ¿no?, de Ana y de su favorito fueron notables. A los dos les gustaba el lujo, pero eran bastante roñosos. Ah, bueno, qué bien. No sé el pero. Dice la crónica que Ana apreciaba que Buren oliera a sudor o a establo según la circunstancia.
Y ella, según se afirma, se empeñaba en limpiarse la piel con manteca fundida y le quedaba un olor nauseabundo. Claro. Le quedaba. A la emperatriz le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Y sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Bueno. Es una descripción hecha por opositores. Sí, claramente. Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero experimentaba un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Inmediatamente después de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo, se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. Ah, mire. Un detalle, Bueno. ¿no es cierto? A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una escopeta y disparaba al techo, o se acercaba a una ventana y le apuntaba a los pájaros del jardín. ¡Pum, pum, pum! Dijo, esto está escrito así. Sí. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, extasiada, me parece que la estuviera viendo, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla, quiero decir, a tirar con la escopeta, ¿no? De pronto el Palacio de Invierno parecía tomado por un batallón femenino que disparaba en los pasillos por la ventana y a los cuadros incluso de los próceres pretéritos. Sí, señor, por favor. Los próceres son casi siempre pretéritos. Sí. O es preferible, ¿no? Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse con los libros o con los eruditos del palacio, ninguna de esas paparruchas. Aprovechaba el menor momento libre para disfrutar una siesta. Me parece estar viéndola. Este dato lo sacamos de las vidas paralelas de Plutarco. ¿Sí? Y sí. Bueno, pero... No se refiere a la rusa, no se refieren a ella, no. pero igual lo sacamos de ahí. Bueno, está bien, sí, pero... Le gustaba despertarse con un coro. Ahí me empezó a gustar. Qué lindo, ¿no? A la Se mañana. despertaba con un coro. A la mañana, ¡pum!, venía el coro. Le cantaba 2 palomitas Ah, mire. o cosas así. Dice, pero claro, las sesiones corales a veces eran muy largas, ¿eh? Sí. Las cantantes quedaban prácticamente sin voz. Si una de ellas, exhausta, bajaba el tono o desafinaba, la zarina Ana se incorporaba y le aplicaba a ella misma un castañazo. Bueno. A menudo también hacía ir hasta su lecho a contadores de cuentos o a poetas. Qué lindo. Era A una veces venían kermés eso. contadores de cuentos, como hemos dicho recién, resulta que había un paisano que No, tenía ganas de ir no. al baño. Cuentos Literarios, fábulas. Y acá dice, posiblemente sea una palabra de Forn, dice, el pésimo poeta Terdiakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. ¿Por qué, dice Forn, el pésimo poeta Terdiakovsky era? Se llamaba Vasily Terdiakovsky. Y era un tipo que escribió unos libros sobre el arte de la versificación. Había una metodología para versificar en ruso que se llamaba el verso silábico, y él lo cambió por el verso silábico tonal, que tiene algunas formas nuevas. Modificó, podría decirse, la versificación rusa. Y fue también un traductor de obras de otros idiomas clásicos al ruso. ¿Por qué dirá que Terdiakovsky era un pésimo poeta? Sigamos adelante. Así relata el propio Vasily Terdiakovsky
en una carta su audiencia de consagración literaria. Y cuenta, mire lo que cuenta y cómo. Cito a Basili. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del insigne favor de recibir una graciosa bofetada de la propia mano de Ana Ivanovna. Debo lamentar que su escupitajo haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. No era tan malo. No era muy mal poeta. Bueno, mientras Ana se entregaba a la pereza, el amante, Johann Buren, junto con algunos alemanes como él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos, los viejos nobles, ¿no? Habían sido completamente desplazados del gobierno. Parece que Buren era un tipo de una crueldad enorme. Por haber osado enfrentarse a la zarina y su favorito, el príncipe Iván Dolgoruki fue descuartizado. Sus dos tíos, Sergei e Iván, fueron decapitados. Bueno. Y varios miembros del Alto Consejo padecieron la misma suerte. Bueno. Bien. Los rusos inventaron una palabra para designar al régimen de terror que impuso este hombre Buren. Se hablaba del Burenovщина, algo así como el desastre al modo Buren. Todo esto en ruso. Ana también desplegaba sus maldades. La emperatriz se enorgullecía de tener una colección de personas que padecían deformidades. Su predilecta era una vieja calmuca cuya fealdad horrorizaba a todos. Un día la vieja le dijo a la emperatriz que quería casarse. Este deseo inspiró a Ana un casamiento morboso. Convocó a un anciano noble, Mijail Golitsyn, que había sido príncipe y que había sido degradado a bufón de la corte porque se casó sin autorización con una italiana católica, siendo los rusos ortodoxos. Se enojó entonces Ana y anuló ese matrimonio, pero todavía le había quedado el tipo un poco más montado entre ceja y ceja, y lo llamó y le dijo: te consiguió una esposa, y lo obligó a casarse con la calmuca. Hicieron ahí. Otros dicen que fue distinto el asunto. Dicen que la corte itinerante se había detenido en un pueblo, de todos nombres con distintas nomenclaturas, cerca de Laponia, cerca del límite con los países nórdicos. La corte de Ana estaba detenida por el mal tiempo. Por el mal tiempo. Y entonces, bueno, hicieron una fiesta, qué sé yo, y alguien en la fiesta tuvo la idea de invitar a la fiesta a gente que formaba parte de la comitiva y que eran todos estos tipos medio extraños que ella tenía para su diversión. Y ahí alguien dijo, mirando el hielo, que quizá había más agua en Saturno que en la Tierra, pero como hacía tanto frío en Saturno, ya lo sabían en aquel momento, era puro hielo y no había agua, sino hielo. Entonces alguien tuvo la idea, posiblemente la misma Ana, de construir cosas de hielo. Un espejo primero, sí, un mueble, una cama, una habitación, hasta que dijeron: no, vamos a hacer que construyan. Aquí estaban en un palacio, pero ya afuera mucha nieve, mucho frío. Vamos a construir un palacio de hielo, una casa de hielo. Y para darle más color al guiso, vos, le dijo a Golitsyn, al bufón, sí, te vas a casar con mi amiga la calmuca, y te vas
a pasar una noche de bodas en el Palacio de Hielo, mientras nosotros, que estamos aquí aburridos, somos la corte, miramos. Es una versión más cruel que la otra. Es más cruel que la otra. Es más cruel, ¿no? Qué cosa. Bueno, y así lo hicieron rápidamente. Construyeron no era un palacio de hielo, pero una casa de hielo, la famosa casa de hielo de Ana Ivanovna. Y bueno, y si se realiza un casamiento con esta chica calmuca que se llamaba Avdokia Busolinova. ¿Cómo me gustaría llamarme? Bueno, Avdokia Busolinova. Y la casaron con Golitsyn, que era el príncipe bufón, ¿no es cierto?, que le caía mal. Fingieron ahí el casamiento, lo hicieron realmente, y los mandaron a tener una noche de boda en la casa de hielo. Y ellos desde el palacio miraban. Qué lindo. ¿Qué miraban? El frío que tenían. y sí, claro, bueno. Era una cosa horrorosa. Bueno, ese es un episodio que también alguna vez en este programa hemos contado más detalladamente, pero que tiene distintas fuentes. Sí, sí, sí. En 1740 se enfermó la emperatriz, los médicos no supieron decir de qué se trataba la enfermedad. Johann Buren, el amante, aprovechó la circunstancia para pedirle al amante ser nombrado regente si ella moría. Bueno, dijo la tipa, ella le otorgó esa potestad poco antes de morir, cosa que sucedió nomás en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral, le dijo adiós a todos, y no volvió a hablar por 3 días, hasta que se murió. No le fue bien finalmente al amante, a Johann Buren. ¿Por qué? Se produjo una revuelta cortesana, una conspiración de los boyardos, y en noviembre de 1740 un grupo de guardias irrumpió en el cuarto de Buren y tras molerlo a palos lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Era preciso encontrar una falta para encarcelarlo. Se lo acusó de haber precipitado la muerte de Ana al incitarla a andar a caballo. Una mentira. Una cosa interesante es lo que pasó con los 2 amantes. ¿Los de la casa de hielo? En la casa. Sí. Estaban ahí muriéndose de frío y un chambelán de la corte a la madrugada fue y los rescató. Justamente un rato más tarde la comitiva se puso en marcha otra vez porque había mejorado el tiempo. Entonces se fueron. Organizaron todo, la calmuca fue con todo, pero al príncipe bufón se lo olvidaron, a Golitsyn. Sí. Adentro de la casa de hielo. No, se le andaba por ahí y lo dejaron atrás. Y el tipo que los quiso alcanzar no pudo, se perdió, bueno, volvió entonces. Y no había quedado nadie en el palacio donde estaba, completamente desierto. Y el tipo le agarró una desesperación tal que se tiró en lo que había sido el lecho de hielo. Sí. Y ahí se dejó morir. ¡Ay, pero qué historia, por favor! Muy bien, es peor la historia todavía. ¿Qué? Porque pasa todo el invierno, nadie se acerca, el palacio se fue degradando, después vino el verano, Sí. y se destruyó. Entonces agarraron los bloques más grandes, aparecieron unos tipos que cuidaban ahí, vieron que el palacio estaba desierto, que la casa de hielo ya se había degradado, agarraron los hielos más grandes que quedaban, los metieron en unas heladeras que tenían, y ahí se dieron cuenta de que adentro de uno de los bloques de hielo estaba el tipo este. No, quedó congelado ahí. Así terminó el pobre bufón que había sido príncipe. Bueno, agradecemos verdaderamente a todas nuestras fuentes, voluntarias o involuntarias, fuentes que en esta historia han sido como confesiones de invierno.
Vamos a hablar hoy sobre Sarmiento. Muy bien, qué bien. Más bien sobre la hija de Sarmiento. Resulta que Domingo Faustino Sarmiento tenía una hija de la que poco sabíamos. Ana Faustina Sarmiento, que nació en Chile en 1832 durante el primer exilio de Sarmiento. Y su mamá fue María Jesús del Canto. Y la historia es la siguiente. Cuando Sarmiento estuvo refugiado en Chile, fue minero, después consiguió ser maestro y más tarde se hizo amigo del presidente Montt. Bueno, es un escalafón un poco violento. Pero mientras era maestro, se enamoró de una alumna. Y la pasión fue muy intensa. La chica, María Jesús del Canto, quedó embarazada. Él pidió la mano de la joven para casarse con ella, ojo. Pero los padres, que eran unos aristócratas, le negaron su consentimiento porque Sarmiento en aquel entonces era un don nadies, un pobretón, al menos en aquel tiempo. La familia de la muchacha quería mandarla a Europa para que tuviera la criatura y luego la diera en adopción. Más tarde pensaba regresar a Chile sin que nadie supiera del asunto. Pero Sarmiento se enteró de estos planes y empezó a insistir a la familia diciendo que prefería que la chica quedara a su cuidado, quedarse él con el bebé. Y al final se las arregló para que consintieran los padres de la muchacha. Y a esta chica, María Jesús del Canto, no la volvió a ver. Parece que después de eso, Sarmiento entregó la niña a su madre, no a la madre de la niña, a la madre de él, Sí. a me imagino, a doña Paula Albarracín de Sarmiento. Claro. Y le dijo, madre, a esta chica, por favor, dale la mejor educación posible, si no, porque es mi hija. Dice, ¿qué van a decir si justo mi hija, recuerda, madre, que yo iba todos los días al colegio? Sí, bueno, no sé si... Por mucho que lloviera. Sí. Bueno, ¿qué van a decir después? No, bueno. Esta es la hija de Sarmiento, no viene nunca. Sí. Por eso. Muy bien. Así fue. Doña Paula, hicieron la chica, la bebé estaba en Chile. Doña Paula en San Juan. Doña Paula fue mula hasta un punto de la cordillera y ahí le dieron la chica y se la llevó a su casa. Y Ana Faustina aprendió inglés, francés, ciencias, historia, música y pintura. No ese día. No, todo a lo largo de años. A lo largo de muchos años. Sí. Fue alumna del Colegio Santa Rosa, que había sido fundado por su padre. Sí. Y lo hizo a propósito Sarmiento para que la aprobaran en todo. No. Porque dice, a ver, 6 por 8, mi papá fundó este colegio. Bueno, en 1842, Ana se instaló en Chile con sus tías, Bienvenida y Procesa. Mirá qué tías. Y allí completó su educación. En 1848, Sarmiento adoptó, recuérdese, a Domingo Fidel Sarmiento, hijo de su mujer, es otra, se había casado él con Benita Martínez Pastoriza, con su primer marido. Y él lo adoptó, después filmaron esa película, bueno, todo. Un buen día, cuando Ana Faustina cumplió 18 años, Sarmiento decidió presentarla en sociedad con un baile de gala. Toma, para los que andan, ustedes que decían que yo era un pobretón, aquí estoy. Luego, Ana Faustina se casó con Augusto Belín, un impresor francés, amigo de Sarmiento, y tuvo 6 hijos con él. Julio, Emilia, Augusto, Elena, Luisa y Eugenia. No ese día. No, más vale. por supuesto. A lo largo de los años. Belín es una palabra interesante. Si hay alguno entre el público que sepa
el significado que tiene la palabra Belín en el lenguaje popular, que levante la mano. Yo de todos modos no lo voy a ver. Ay, ¿Hay alguien que lo sabe? yo he escuchado, Nadie. me importa 3 Belines, a veces. Exactamente. claro. ¿Y muy qué bien. es eso? Eso es una cosa, me importa nada. Claro. Pero se usaba más como berretín, como vegan, como y tiene tantos belines ese tipo. Ah, está bien. Ya no es un público ignorante, sino un público joven. Hay que ser muy anciano Para acordarse de para eso. haber oído alguna vez la palabra Belín. Hágase la siguiente experiencia. Pregúntese a una persona de 18 años Sí. qué quiere decir Belín y luego a una persona de 103 años. Pero bueno. Verá que ninguno de los dos responde. Por favor. Bueno, esta chica, después de la caída de Rosas, se fue a vivir a San Juan, Ana Faustina, ¿no? Y enviudó tempranamente. Parece que el marido murió en horas de la mañana. Se puso a trabajar como profesora en la escuela modelo y fue directora de la Escuela Superior de Niñas, base de la futura Escuela Normal de San Juan. También participó en la creación de la Sociedad de Madres Cristianas y ayudó a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, cosa que no todos hicieron. Bueno. Ana Faustina Sarmiento también acompañó y cuidó a su papá en sus últimos años en el Paraguay. Ahora bien, Sarmiento murió, como todos sabemos, el 11 de septiembre de 1888, y al día siguiente de que sus restos llegaran a Buenos Aires, que fue en noviembre, su nieto, Augusto Belín Sarmiento, ahí está, con el patrocinio del doctor del Valle, que tenía un estudio en la calle Defensa, bueno, esto era a 2 cuadras de los tribunales, que en aquel tiempo estaban en el Cabildo. Y este muchacho se presentó ante el juez, y ahí nomás peló el testamento de Sarmiento, y leyó, y empezaba así. Tengo, en forma exclusiva, Bueno, el es un testamento documento. de Sarmiento. con ¿Quién algunos se lo dio? fragmentos. ¿Felipe Piña? Sí. En nombre del Dios Todopoderoso, yo, Domingo Faustino Sarmiento, general de división de la República Argentina, declaro que siempre he reconocido por hija mía a doña Ana Faustina Sarmiento, viuda de don Julio Belín y nacida en Aconcagua, en Chile, siendo soltera su madre. Punto. Nada más. Perfecto. Después dijo, después de tener esta hija, contraje matrimonio con doña Benita Martínez, de Sí. estado viuda, Sí. de la que he vivido separado por mutuo consentimiento desde el año 70. Y ahí empieza, aunque no lo tengo ese pedazo, una cosa que dice, entre paréntesis, dice Sarmiento. Sí. No Sarmiento, el abogado que leía lo que había Sí. escrito Sarmiento. Mejor no hablar de esta mujer. Eso lo estoy agregando. Ah, me yo. parecía. No suena muy... Porque me parecía. Lo que sí dijo es que vivían con esta mujer, de anterior mujer. Sí, sí. Vivían en separación de bienes, administrando ella lo suyo. Bueno, Sarmiento no quería ver a su mujer ni en figurita. Y en el testamento lo dejó claro. Dijo, no quiero ver a mi mujer ni en figurita. Bueno, no creo que... No obstante tener ella bienes bastantes, he costeado su subsistencia durante la separación. Todo esto, decía el tipo. ¿La desheredó? No. Bueno. En el artículo 5 dice, los pocos bienes que poseo, lee el abogado de Sarmiento, Sí. Sarmiento ya afinado. Los pocos bienes que poseo han sido adquiridos durante la separación de hecho. Y entonces ella no tiene derecho a heredar por no haber introducido bienes al matrimonio y porque en todo caso tal derecho no existiría en mérito a la separación de hecho. Bueno, al final del testamento, Sarmiento 嗯 dice, bueno, para satisfacción de doña Benita Martínez,
Digo que a pesar de no tener ella derecho alguno a mis bienes, le voy a dejar parte de ellos si se encuentra en situación de no poder vivir. Dice, y además sus bienes propios son mayores que los míos, mientras que a veces mi hija no tiene, no tiene cómo subsistir. A las hermanas Sarmiento le dejó una pensión de 30 pesos mensuales. ¿Qué hace con uno con 30 pesos mensuales? Bueno, pero en aquel momento. Eran de En esa aquel época. momento, siempre hay un pretexto. No, bueno, pero. ¿Usted puede vivir con 30 pesos? Pero no, pero ese. ¿Sabe? Ya está. No, pero ya ¿Le está, puedo no, decir señor, una eso cosa? No otra más época. preguntas. ¿Qué? ¿Sabe cómo tiene que hacer el cálculo? Tiene que agregar 80 ceros al 30 de esa época y le va a dar el número actual. Claro, que es casi nada también. Bueno. Bueno, y dispuso Sarmiento ya mis libros, mis cuadros, mis bronces y mapas. Habrá dicho que hagan lo que quieran. No, dispongo que sean remitidos con sus estantes. Claro. Claro, Para no que me lo va a pues mandar. si no llevan los libros, los tiran por ahí en los pasillos. A la biblioteca Franklin Rawson de San Juan, hay un barrio de San Juan, Sí. se Sí. llama Rawson. Al morir, como ven ustedes, su patrimonio era escaso. Tenía la casa de la calle Cuyo. ¿Cómo se llama ahora la calle Cuyo? No sé cómo se llama. ¿Sarmiento? Sí, señor. Ah, muy bien. ¿Se acuerda del tango cornetín? Para pasar sin papelón la loma, con para pasar el barrancón de Cuyo. Dice. Y Cuyo Y era ese. ahora es Sarmiento. O sea, si la casa de Sarmiento hubiera quedado en una calle que llevara el nombre de otro prócer, Sí. se hubiera producido un conflicto. Sí. Porque Cuyo, Claro. ¿quién va a saltar? Cuyo hogar Cuyo. era de Sarmiento, decían. Bien la familia Cuyo. Sí, no, ahí no van a Claro, decir nada. Soy la Pero hija mire, del doctor Cuyo. se llamaba Rivadavia. Claro, Claro, entonces venían los descendientes de claro, Rivadavia. claro. ¿Cómo? ¿Qué es más Sarmiento que mi padre que pidió un empréstito que todavía lo estamos pagando? No. Bueno, no lo defienda así, mejor. Claro, bueno. El caso es que tenía también unos pesos en el banco, una casita en Paraguay, unos terrenos en San Juan y en Zárate también. En Zárate no había nada, No. Bueno, pero en serio, nada. ya se llamaba Y Sara. tenía también los muebles de su casa. Era muy austero para alguien que había ejercido la más alta magistratura del país. Ana Faustina Sarmiento murió en 1904, a sus 72 años en Buenos Aires, y está en el cementerio de la Recoleta, igual que su padre. Dedicamos esta charla de hoy no a Ana Faustina y no a Domingo Faustino, sino a María Jesús del Canto, La mamá. la mamá, que fue la protagonista de aquel viejo amor. Y le cantaremos para ella una tonada que se llama justamente Tonada del Viejo Amor. Vamos a hablar de Anna Anderson, aquella mujer que se hizo pasar por Anastasia, la hija del zar de Rusia. Hemos contado el derrotero de la familia imperial rusa cuando sucedió la revolución. Bueno, después de una larga peregrinación, el 16 de julio de 1918, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el zarevich Alexei y las 4 princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, además de algunos amiguetes de la familia, fueron fusilados en un sótano de Ekaterimburgo. El gobierno bolchevique no quería que sus enemigos blancos, que es un ejército de resistencia, y las monarquías vecinas restituyeran a los zares en el poder,
y entonces se llevó a cabo aquella masacre. Los cuerpos fueron rápidamente metidos en un camión, llevados a una mina desierta en las afueras de la ciudad, y ahí fueron quemados. Pero sucedió que las comunicaciones oficiales emitieron noticias brumosas, por lo que empezaron a nacer 1000 conjeturas. Se dijo que solo había sido ajusticiado el zar, que la familia había sido puesta en un lugar seguro, se dijo que habían emigrado, luego se concluyó que murieron en la evacuación de la casa en la que estaban custodiados en un enfrentamiento del Ejército Rojo contra el Blanco. Se dijo también que se había visto al zar en las calles de Londres con el pelo canoso. Buah. Otra historia lo situaba en Vaticano, oculto por el Papa, y llegó a decirse que toda la familia estaba a bordo de un acorazado que recorría las aguas del Mar Blanco sin tocar nunca tierra. Y aparecieron docenas de pretendientes que afirmaban ser tal o cual miembro de la familia imperial. En plena guerra civil rusa, entre rojos y blancos, Nicolás Sokolov fue el investigador oficial que puso en funciones la oposición a los bolcheviques para casos de excepcional importancia. La desaparición de la familia Romanov era ciertamente un hecho importante en la Rusia revolucionaria. Antes de la revolución, Sokolov se desempeñó como investigador de la corte. Después de la revolución y después del derrocamiento de la monarquía, se mantuvo fiel al antiguo sistema. Sokolov trabajó metódicamente y descubrió en la mina desierta evidencias siniestras que daban cuenta de la masacre. A fines de 1919, Sokolov se tuvo que rajar. Vean qué cosa, ¿no? Quienes odiaron a Sokolov por la verdad que decía no fueron los bolcheviques, fueron los familiares de los Romanov, que desconfiaban del investigador porque creían que la familia del zar estaba viva, o más bien querían creerlo. Claro. Es decir, era lógico que se enojaran con él porque le estaba quitando las esperanzas, ¿no? Ahora bien, la noche del 17 de febrero de 1920, un policía sacó a una chica de 20 años de un riacho en la ciudad de Berlín. Como la chica se negaba a revelar su identidad o responder a las preguntas, fue internada en un hospital psiquiátrico y registrada como señorita desconocida. Tenía cicatrices en la cabeza y en el abdomen, y cuando la interrogaron, habló en alemán con un acento descrito por el personal como ruso. A los tipos del hospital les pareció que tenía acento ruso. Unos días más tarde la chica le confesó a una enfermera que ella era en realidad la gran duquesa Anastasia, la menor de las 4 hijas del zar de Rusia, Nicolás II. Declaró que solo ella pudo escapar de la masacre de Ekaterimburgo y dijo también que para eludir persecuciones se había hecho llamar Anna Anderson. El primer problema que se presentaba es que ya por esos tiempos había unas 19 Anastasias, 5 Alexeis, 3 o 4 Tatianas. Claro, todos aprovecharon de decir, soy yo. Pero a la vez la historia de la mujer rescatada en Berlín era la más verosímil. Varios miembros de la familia imperial rusa vivían dispersos por Europa, los que se habían podido salvar. Habían escapado de la purga bolchevique. La mejor manera de establecer la identidad de esta muchacha de Berlín era reunirla con sus supuestos parientes. Solo 2 de ellos aceptaron el encuentro: la hermana de Nicolás, la gran duquesa Olga, y la hermana de la mamá de Anastasia, su tía Irene de Prusia. 2 tías, la tía Olga y la tía Irene. El encuentro entre Olga y la joven que decía ser su sobrina tuvo lugar en el hospital de Berlín. Al despedirse,
Ana rompió en llanto y la gran duquesa la besó en las mejillas, prometiendo escribirle. Declaró Olga: mi razón no puede aceptarlo, pero mi corazón me dice que es la pequeña Anastasia. Después de la visita, Ana recibió afectuosas cartas de Olga durante un tiempo. Después siguió el silencio y la negación. Irene de Prusia, la otra tía, la rechazó como impostora. Pero ahí se desató una pelea en la familia. Un grupo reivindicaba a Ana y otro la defenestraba. El hijo de Irene, primo de Anastasia, compiló una lista de preguntas que sólo Anastasia podría responder, y las respuestas de Ana lo convencieron. Ahí estaba Tatiana Botkin, la hija del doctor de la familia imperial, que fue uno de los amiguetes que fue ejecutado con la familia. Bueno, esta chica, Tatiana, había visto a Anastasia durante su encierro en Tobolsk y creía en la versión de Ana Anderson. Declaró que Ana era Anastasia y consideró que cualquier incapacidad de su parte para recordar los acontecimientos y su rechazo a hablar en ruso eran causados por su deteriorado estado físico y psicológico. El duque Jorge de Leuchtenberg, que era pariente distante del zar, le dio alojamiento en su castillo de Seón. Y los visitantes allí en ese castillo incluyeron al príncipe Félix Yusupov, marido de la princesa Irina Alexandrovna de Rusia, que escribió. Tengo acá la carta de Yusupov. Dice: demando categóricamente que ella no es Anastasia. Es solamente una aventurera, enferma de histeria y una actriz espantosa. No puedo entender cómo alguien puede tener duda de esto. Bueno, o sea, no le creyó. Sin embargo, otros visitantes, como Félix Dassel, un oficial a quien Anastasia había visitado en 1916, y Gleb Botkin, que la conocía desde niño, bueno, estaban convencidos de que era la auténtica princesa. Bueno, Ana publicó un libro, Yo soy Anastasia. Nunca pudo explicar convenientemente su fuga, su versión de que sobrevivió a las balas y las bayonetas, y que luego la rescató un guardia bolchevique al que convirtió en su amante. Parecía más una ficción romántica que un hecho posible. Entre 1922 y 1968, Ana Anderson vivió en los Estados Unidos y en Alemania con algunos de sus partidarios, además de permanecer ocasionalmente en sanatorios, en fin. El pianista Sergei Rachmaninov le financió su estadía en el hotel Garden City en Hempstead, en Long Island, y más tarde en una pequeña casa de campo. La supuesta Anastasia fue el centro de la vida social de Nueva York. Tenía rabietas, mató a un loro a patadas, loro de ella, ¿no? Lo mató a patadas porque el loro no le decía princesa y solía salir a correr desnuda. Es decir, estaba un poco revirada, hay que decir. Se casó con John Manahan, un profesor de historia de Virginia. Manahan disfrutaba de este matrimonio y se describía como el gran duque en espera. Claro, porque si aceptaban que ella era la princesa Anastasia, él como consorte ligaba. Se convertía en yerno del zar de Rusia, mirá vos. Bueno, era rico Manahan, pero vivían en la miseria, con muchos perros y gatos y montones de basura. Ana murió en 1984, después de un pleito legal que se prolongó por varias décadas. Los tribunales resolvieron
que esta chica no había logrado demostrar que era Anastasia y sus reclamos fueron desestimados para siempre. Digamos, ¿eh? Después de la caída del comunismo, se descubrió la ubicación verdadera de los cuerpos del zar, de la zarina, de sus 5 hijos. Múltiples laboratorios en diferentes países confirmaron estas identidades con las pruebas de ADN y las pruebas que le realizaron incluso a Anna Anderson no correspondía con los restos de los Romanov o sus parientes vivos, ¿no? La veíamos venir, ¿no? Así que no era Anastasia, No era. pero tampoco era Ana, porque una investigación financiada por el hermano de la zarina la identificó como Franziska Jankowska, una obrera polaca con un historial de enfermedades mentales. Esta Jankowska en realidad, había trabajado en una fábrica de municiones durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin. Había sido reportada en el mismo año en que apareció como desaparecida de su vivienda. Su familia no había vuelto a tener noticias. Se filmó también una película con Ingrid Bergman como protagonista. Y yo ya era un muchacho grande cuando esta historia todavía estaba vigente. Todavía circulaba y cada tanto se tenían noticias de Anastasia, que tenía, como se ha dicho, una vida social bastante fuerte y que cada tanto hablaba con algún periodista. Había tipos que escribían libros, informes, algunos decían que era, que no era, cada tanto se reavivaba la polémica que duró muchísimos años. Sí, porque de hecho... muchísimos años. Y no era raro que al leer estas noticias, en las familias, incluso argentinas, se hicieran apuestas. Claro. Para mí que es, para mí que no es, qué sé yo. En la película creo que trabaja también Jules Briner, que hace de un ruso que cree en ella, ¿no? Esta era la música. No estaba mal. Mire, yo pude recordar la melodía de la película, que también la tocaban las orquestas en la radio con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de Anastasia? Le propongo escuchar esta misma canción que yo he tratado de tocar en una versión orquestal. Hablaremos esta noche de Ana Yaroslavna, también llamada Ana Juanita de Kiev. Kiev, la capital de Ucrania, muy nombrada en estos días. La historia era una princesa del reino de Kiev, vivió allá por el siglo XI. Pero para empezar esta historia tenemos que ir a Francia. Ahí estaba el rey Enrique I de Francia, fue el tercer rey de la dinastía de los Capetos, que empieza allá por el año 1000 con Hugo Capeto, que fue el primero. Fue el primero y también el último. Mejor dicho, el apellido Capeto duró hasta el último, quiero decir eso, porque al menos el rey degollado, el rey guillotinado, Luis XVI, era señalado por los revolucionarios como el ciudadano Luis Capeto. Claro. Bueno, Enrique I de Francia llegó al trono en el año 1031. Era hijo de Roberto el Piadoso y de su esposa Constancia, de la esposa de Roberto el Piadoso, quiero decir. Sí. Bien. Un día el rey Enrique estaba paseando ahí por el parque de su castillo de Orleans, en compañía de su cuñado, que se llamaba Balduino. El monarca estaba triste, caminaba en silencio,
arrastrando los fanguses Sí. y arrimado a la pared. Balduino, que conocía las preocupaciones de Enrique, lo seguía sin decir nada. Sabía que en aquel momento Enrique se preguntaba si podría algún día tener una esposa legítima. Es que hasta aquel entonces las experiencias del joven rey habían sido bastante desdichadas. A los 22 años se había comprometido con la hija del emperador de Alemania, de nombre Matilde. Sí. La hermosa muchacha, de la que le habían hablado maravillas, se había muerto de una terrible enfermedad. Y él había esperado casi 4 años, y justo cuando se estaba por casar, ¡pum!, se murió la mina. Después se casó con la sobrina del emperador, también llamada Matilde. Acá se casó directamente. 3 meses más tarde, la reina, ¡pum!, muere, Otra. presa de horribles convulsiones. Y hacía 2 años que estaba viudo y desesperado, porque el pobre Enrique tenía una idea que lo horrorizaba, pensaba que era él el causante de la muerte de sus amantes, y entonces por ahí prefería seguir solo antes que someter a otra muchacha a una muerte horrible. Medio yeta, se Sí, creía que era, claro, o algo él, así. él pensaba. Sí. Ahora, un buen día, harto de tanta soledad, le confió a Balduino, que siga caminándole atrás, su necesidad de encontrar una legítima esposa que pudiera ser reina de Francia y darle heredero. Pero ¿dónde estaba el problema? En aquel entonces sucedía lo siguiente. El Papa, ante la gran cantidad de casamientos consanguíneos que Sí. había prohibido esta clase de matrimonios entre primos, parientes. ¿Y por qué había tantos matrimonios consanguíneos? Porque preferían las grandes familias casarse entre ellos para mantener las propiedades, para Claro, no que no dar entrara- lugar al ingreso Claro. de extraños, etcétera, etcétera. Y claro, cuando quisieron acordar, todos eran parientes. Todos eran primos, todos eran parientes. Y el Papa creyó conveniente prohibir hasta determinado grado ese carácter consanguíneo de los matrimonios. Y entonces, creo que prohibió primos hasta 7º grado, mira vos. No 7º grado, que era chico, No, de no. 12 años, no. Pues esta medida ponía a los reyes en un compromiso. Sus allegados en la corte eran todos parientes que no superaban el grado de prohibición. Y pronto no supieron dónde buscar esposa. Para algunos se planteaba la imposibilidad total de elegirla. Ese era el problema de Enrique I. Le pareció que Alemania podía ser una esperanza, pero resulta que habiéndose casado con la sobrina del emperador, la que se murió, Sí. segunda que se murió, Sí, con esa se segunda. casó, ya todas las primas de la reina le Eran quedaron familiares. prohibidas porque eran primas de él también. Claro. Y Balduino, que caminaba atrás, se le acercó al rey y le dijo: deberíais pedir a todos los viajeros de vuestra confianza que os informaran acerca de el estado de las princesas de los países lejanos. Bueno. Entonces Enrique encontró la idea muy ingeniosa y luego de explicarles las características de aquello que buscaba, mandó observadores a todos los países de Oriente. Y esperó más de 3 años para que le procuraran una posible novia. Esto fue cambiando su humor, porque se volvió colérico y malvado. Hasta que un día de abril de 1049, un hombre de aspecto alegre entró en la habitación real. El tipo, venía a caballo desde el otro extremo de Europa. El hombre le dijo: mire, majestad, el gran duque Yaroslav Vladimirovich, Sí. que es el gran príncipe de Kiev, tiene una hija llamada Ana, que no tiene ningún parentesco con usted, y que además, dice,
es la mujer más hermosa de Oriente. Bueno. Así que el gran príncipe de Kiev, o sea, este tipo, el Vladimirovich, era el soberano de la Rus de Kiev. La Rusia de Kiev, ¿no? Y este reino, atención, tiene, gracias a esta información, porque por los momentos que estamos viviendo, claro, la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, ese era un reino medieval que existió entre los siglos IX y XIII, con capital en Kiev. Llegó a ser muy extenso, abarcaba partes de Finlandia, bien al norte, y tocaba el Mar Negro, bien al sur. Toda Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Y se considera que ese es el origen del legado cultural ruso. Ese lugar que abarca esas regiones que acabo de citar, ¿no? Y es raro esto porque empezamos a escuchar Rusia y Ucrania como lugares enteramente distintos. Sí, claro, sí. Opuestos, etcétera. No es tan así. No es tan así. Volvamos a la chica esta, ¿no? El viajero describió a esta chica Ana, se llamaba Ana, como una muchacha inteligente, rubia y dueña de un prominente busto. Señor, por favor. Que hacía hablar de ella hasta en Constantinopla. ¿Pero qué? Recuerdo de Constantinopla, tenía tatuado en el busto esta mujer. Dicen que al rey se le caían las lágrimas. ¿Por qué? Lloraba. Cuando lo escuchaba, producto de la emoción. Me parece una escena maravillosa. Sí, pero nunca me imaginé. El viajero describiendo con ojos desorbitados el busto de Ana de Kiev y la inscripción Recuerdos de Constantinopla y el rey Enrique llorando. No me cuente más. Cayéndosele la baba. Inmediatamente le ordenó al obispo de Chalon-sur-Marne, no Sur-Marne, que es un río, ¿no? Un río que tiene un tango también, el Marne. Hubo una batalla en 1914, o en la guerra del 14, no sé exactamente qué año, posiblemente un poco más adelante, la batalla del Marne, y Eduardo Arolas, el bandoneonista argentino, estaba en París cuando ocurrió esa batalla, y compuso un tango que se llama Este es el Marne. Muy bien. Se llama el Marne por la batalla del Marne en la guerra del 14. Bueno, pero el obispo de Chalon-sur-Marne, recibió la orden de ir a Kiev. Anda a Kiev, dice, y pedí la mano, lo agarrás al Yaroslav, Vladimirovich, y le pedí la mano de la hija. Y el obispo salió. Sí. Fue recibido con todos los honores ahí en Kiev y consiguió la mano de Ana para su rey. Y regresó a la corte de Francia. Y Enrique lo recibe al obispo y le pregunta y dice, ¿y qué tal estaba? Sí. Y el obispo le dice, un servidor como yo no es digno de mirar con esos ojos a la princesa. Y el rey lo quería matar. Claro. Si te mando allá donde Judas perdió el poncho para que consigas una novia que vos ni siquiera la mirás. Bueno, como quiera que sea, Ana llegó a Reims en 1051, en la primavera, acompañada, dice, por las más valiosas joyas de Bizancio. Sí. Ahora,
estamos en el año 1051, Bizancio era Bizancio, no había caído todavía. Me refiero a Constantinopla. Claro. Bueno, no lo sé. Sí, tendría joyas. No, tendría joyas Contemporáneas. Joyas, claro. Sí. que las compró en Bizancio. Claro, sí, exacto. Bueno, en cuanto la vio Enrique, sus temores se desvanecieron. Era la más hermosa y encantadora mujer que él había visto nunca, etcétera, etcétera. La mina bajó de la carroza y el rey no pudo contenerse. Las lágrimas. Pero ¿cómo estaba el rey? Se le caían las lágrimas cuando el otro se la describía. Ya ven. Cuando la vio, Sí. anda a saber que se le caía. Sí, venía acumulando lágrimas. Pues creo que la empezó a abrazar, yo qué sé. Sí. La mina, cuando vio que el rey se le tiraba encima, le dijo, hizo una pregunta que era pertinente, le dijo, supongo, señor, que sois vos el rey. Claro, Sí. No dijo ni buenas tardes, algo. Claro. Bueno, se hizo la presentación oficial, qué sé yo, se celebra el matrimonio en Reims. En aquel momento Enrique tenía 39 años y Ana 24. Bueno, feliz de tener al fin una compañera, el rey volvió a estar de buen humor, en pocos años tuvo 3 hijos, y el primero de ellos se llamó Felipe, y se cree que fue la reina Ana de Kiev la que trajo a Occidente el nombre Felipe. Que la gente no se llamaba Felipe antes en Occidente. Solo en Kiev se llamaban Felipe. mire. Bueno. Muy bien. Pero, bueno, aquella primera alianza entre Francia y Rusia, estamos hablando de Rusia, como dice aquí, y era el reino de Kiev. Sí. El rey Enrique murió bruscamente, lamento decirlo, pues ya me había empezado a caer bien. Igual tuvo 3 hijos con la tipa, digamos. Bueno, muy bien. Disfrutó. Sí. Pero vamos a ver cómo murió el 4 de agosto de 1060. Se había comido un enorme plato de anguilas en mal estado. Por favor. Las anguilas siempre están en mal estado. Claro, aunque estuvieran en buen estado. Pero, Murió no se- electrocutado. no serían escúcheme, anguilas. pero si ya comió una en mal estado, tiene que seguir con un Siguió. gran plato. Es que Claro. tenía la duda. Dice, y mira cómo está escrito, anguilas en mal estado que lo llevaron a la tumba al día siguiente de haberlas comido. Sí. Uno se imagina a las anguilas Sí, trasladando el arrastrando féretro. al Sí. pobre rey a la tumba. Bien. Ana se retiró al castillo de Senlis y Felipe, el hijo, fue consagrado rey, pero como tenía 8 años, Balduino, el que lo seguía atrás, fue nombrado regente. Durante las cruzadas hubo un famoso rey Balduino que creo que tenía lepra, pero bueno, no sé si es este. No debe ser este. Era un nombre bastante común, Balduino. Ana se retiró de la política, pero la pasaba bien, porque un cronista escribió que Ana comenzó a divertirse de manera extravagante. ¿A qué se refiere? Parece que a pesar de su reciente viudez, a favor incluso de este asunto de Constantinopla y del busto que hacía hablar a todos de ella, organizó unas recepciones mundanas en donde se homenajeaba más a la mujer que a la soberana. Vamos, unas orgías. Por favor, bueno, señor, sí, no sí. lo diga así. Sí, bueno, pero por favor. Qué herejía. Hay que hablar en castellano. Todos Qué los herejía. invitados estaban enamorados de ella. Pero entre ellos había uno que parecía el más entusiasmado. Se llamaba Raúl. Sí. ¿Qué tal, Raúl? Raúl, sí, lo conozco. Era varios años mayor que ella, casado, y poseía numerosos títulos. Conde de Crepy, de Valois, de Vexin, de Amiens y de Vitry. Era uno de los hombres más poderosos de Francia y solía decir que él no le tenía miedo a las armas del rey ni a las censuras de la iglesia. Bueno, en aquellos tiempos los varones eran muy poderosos y competían en poder con el rey, con los reyes. Un día, mientras daban un paseo juntos por el bosque, según lo refieren las crónicas, la humanidad de ambos se diluyó entre la maleza. Bueno, sí, se entiende. No, qué formas de En fin. decirlo.
y disfrutaron un buen rato, ¿no? Después de ese encuentro, Raúl repudió de arriba abajo a su propia mujer, que se llamaba Jaquenet. Mira qué nombre. Y Jaquenet hizo las valijas y se metió en un convento. Bueno, qué mal. La repudió la mina, no sabía por qué. No, era Pero porque él se tipo enamoró. pero no sabía la mina. Enamoró El de tipo la otra. repudió, el tipo agarró la valija y se fue al convento. Otro día Raúl fue a Saint-Lô y al llegar le dijeron que la reina estaba dando un paseo por el campo. La encontró, la tomó en sus brazos, disculpe, Sí. la montó en la grupa de su caballo. Muy bien, bueno, Claro. bueno. Y raptó a la reina de Francia. Hay que decir que Ana no dijo nada, se las aguantó. Me raptó. Raúl la llevó a un pueblo donde un sacerdote, aterrorizado, los casó enseguida. El secuestro de la reina y su casamiento clandestino causaron un gran escándalo. Los dos enamorados no se daban cuenta de los rumores que corrían acerca de ellos. Y un día, Jaquenet, la mujer anterior de Raúl, que estaba en el convento, se enteró de por qué había sido repudiada. Y se enojó, imagínense. Sí. ¿Cómo Ah, es bueno. esto? Una cosa es que me repudien porque se levantó mal, Sí. pero otra es que me repudien porque andaba raptó a con la reina. otra. Claro. Y sí, digámoslo. Y fue a Roma a quejarse al Papa Alejandro II. Y el Papa dijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Y encargó al arzobispo de Reims que realizara una investigación. En cuanto Alejandro tuvo toda la información, el Papa, ¿no? Sí. Le pidió a Raúl que se separara de la reina y que volviera a aceptar a Jaquenet, su antigua mujer. Y el conde se negó. Y sí. Ya hace Sí, un sí. rato, ¿se acuerda? Sí. Había dicho que a él no le tenía miedo ni al Papa, ni al Por rey, eso. ni a los bultos que se menean. Se negó. Y el Papa, ofendido, lo excomulgó y declaró nulo su matrimonio. Pero la sentencia no perturbó a los amantes. Desafiando las iras de Roma, juraron no separarse nunca. Y mantuvieron su palabra. Indiferentes a la hostilidad del pueblo, viajaban juntos por el reino sin esconder. Así, pavoneando. Iban a las confiterías, Señor, qué sé yo, por favor. se besaban en los rincones. Es una vergüenza. Meta y meta. Viva el amor. Es una- Claro, Viva el sí, amor. señor. Es una Pasaron barbaridad. los años y al final la gente los aceptó. Incluso el rey Felipe I, que era hijo de la reina, pero también de Enrique, el rey muerto, los admitió. en la Muy corte. bien. Bueno. Y en el año 1074 el conde Raúl murió. Ana apareció en la corte con el título de reina madre, pero murió muy poco después, alejada del poder también, ¿eh? Fue enterrada en la abadía de Villiers en Essonne. Pero según otras fuentes, volvió con su papá, Vladimirovich, Sí. a Kiev. Y allí Bueno. vivió. Pero no se sabe más de ella. Esta es la historia. Una linda historia. Una linda historia de amor, ¿no? Y pudimos hacer mención al reino de Kiev, que abarcaba la Rusia de Kiev. Abarcaba Rusia, Ucrania, Bielorrusia y algunos pedacitos de otros países actuales. ¿Con qué canción podemos ilustrar esto? A mí me gusta en homenaje a esta chica Ana, Sí. la del Sí, con muy buen La de buzo físico. Constantinopla. de Constantinopla, Muñeca Brava. Bueno. está muy Muñeca Brava, en la versión es de Carlos Gardel. Pues bien, hace algún tiempo contamos que el rey Luis XV de Francia, en una fiesta de disfraces, había conocido a Juana Antonieta Poisson. Es un apellido que acá parece muy distinguido, pero en Francia
si no es de pescado, ¿no? Él estaba disfrazado de árbol, el rey se había disfrazado de árbol, no sé si es un buen disfraz. Pero bueno, por lo pronto es un disfraz que no permite mucha circulación en un baile, ya que si uno es consecuente con aquello de lo que está disfrazado, no debe moverse mucho, ya que se entiende que un árbol es antes que nada fijo en su situación. Ponele que te trasplanten 2 o 3 veces. Y el árbol es apenas sensitivo, como bien dicen por ahí. Bueno, de todos modos, él estaba disfrazado de árbol y ella de Diana Cazadora, que es un disfraz mucho más adecuado para levantar tipos. Juana Antonieta Poisson, era hija, sin embargo, del carnicero François Poisson. Como sabemos, esta muchacha, que era de una enorme belleza, cuando se convirtió en amante del rey Luis, fue beneficiada nada menos que con el marquesado de Pompadour, y se la conoce como la Pompadour. Ella sabía que la corte, la clerecía y los ministros le iban a dar contra. Y como no quería ser expulsada de aquella corte, tomó sus recaudos. Las actitudes de Juana Antonieta Poisson de la Pompadour, su modo de hablar, molestaban a la corte, que era extremadamente afectada. Todos se irritaban cuando, por ejemplo, llamaba al rey Mon Cochon, mi chanchito, le decía al rey, y esto a la nobleza de Versalles le parecía inadecuado. ¿Cómo le va a decir el chancho al rey? Hemos contado, cuando presentamos a Madame de Pompadour, que su padre, François, no era muy discreto. Suele ocurrir que los carniceros no sean discretos. Un día se presentó en el palacio el padre, ¿no? El palacio tenía libre acceso, parece el padre de la querida del rey. Y un ayuda de cámara nuevo lo detuvo. Y el padre le encajó una patada y le dijo: tómatela, dice. Yo soy el padre de la muchacha a quien el rey se beneficia. Dijo otra cosa. Y la ayuda de cámara inmediatamente lo dejó pasar. Ahora bien, instalada en Versalles, la marquesa de Pompadour debió al principio sortear algunas dificultades, y vamos a contar estas dificultades iniciales. Para agradar al rey, la marquesa le cantaba y se disfrazaba en privado para fortificar los ardores reales. Y se le presentaba vestida de abadesa, que no sé qué puede tener de inquietante, o de pastora, o de soldado. Y estos esfuerzos eran muy meritorios si tenemos en cuenta que, como se sabe, la marquesa en realidad tenía un temperamento muy frío para el amor y luchaba contra ese temperamento. Se esforzaba enormemente para fingir que era una muchacha desenfrenada y realmente no lo era, no estaba muy interesada en esos asuntos. Recurría a toda clase de afrodisíacos que no hacían otra cosa que estropearle la salud, pero no afrodisíacos para el rey, afrodisíacos para ella, ¿no? La paella es un buen afrodisíaco. La mayoría de los cortesanos la odiaba y comenzaron en un momento las intrigas para desbarrancarlas, y todas eran naturalmente intrigas galantes. La primera tuvo como protagonista a la señora de Coislan, una noble que esperaba su turno para convertirse en favorita y que estaba muy molesta por la llegada de esta hija carnicero, como ella misma decía, la Coislan. Una noche la marquesa de Pompadour vio como en una mesa de juego la señora de Coislan miraba al rey con pupilas cálidas, vamos a decirlo así, y Madame de Pompadour abrió el ojo. En realidad el rey se convirtió en amante de la Coislan y hasta pareció gustarle mucho. Asustada, la favorita, la Pompadour, convocó a Janel, el jefe del correo, y este hombre había organizado una especie de gabinete negro donde se leía el correo de los particulares y se hacían unas copias para el rey de las cartas más interesantes. La marquesa de Pompadour le entregó a Janel
una carta falsa. Y le dijo, por favor, Chanel, en realidad Chanel estaba enamorado de ella, así que hacía lo que ella quería. Dice, póngale esta nota ahí en los extractos que le entrega el rey. Si el rey pregunta quién la escribió, dale cualquier nombre, cualquier consejero del parlamento. Chanel le hizo caso y al día siguiente Luis XV encontró una carta en su despacho que decía, Monsieur, es justo que el rey tenga una amiga, pero no necesariamente debió elegir una tan fea. Se refería a la señora de Coislin. Además, es malgastadora y pedirá toda clase de ventajas para sus parientes que acabarán por acosar a su majestad y hacer temblar a sus ministros. Aquella grosera estratagema dio resultado, porque Luis XV leyó la carta ni preguntó de dónde venía y abandonó rápidamente a la señora de Coislin. Ni siquiera le permitió volver a compartir su mesa de juego, chinchón, en Versalles. Primer triunfo de la Pompadour. No bien eliminada la Coislin, un grupo de ministros trató de meter a la condesa de Choiseul en el lecho real. Una noche, el conde de Argenson, ministro de guerra, convocó a la chica, la Choiseul, al despacho de Luis XV. Después cerró la puerta y esperó. Al cabo de un momento, viendo que nada parecía moverse en la habitación, miró por el agujero de la cerradura y el espectáculo que vio lo animó. Ahí estaba la condesa de Choiseul, tendida sobre un diván, ejecutando valerosamente su misión. Al rato salió la condesa y Argenson, haciéndose el que no había visto nada, le preguntó, ¿lo habéis hecho? Sí, dijo la mina. Soy amada y él es feliz. Me ha dado su palabra de que la despedirá, se refería a la Pompadour. Al oír esas palabras, el ministro Argenson llamó a sus pares y todos se felicitaron. Pero la alegría duró poco porque la Pompadour, merced al procedimiento anterior con Chanel, hizo que el rey leyera una carta que decía, nuestro amo no tiene descanso. Todos hablan de la visita que recibió de la más decidida de las condesas. El primer hombre de Francia carece de todo tamiz amoroso. Su generosidad se volverá mala y le hará daño a su salud. Unas cosas, una porquería. Pero el rey leía esas cartas, se asustaba y dejaba las minas. Estaba loco. Imagínense que usted vaya a dejar a las novias porque le dice, mira esta carta que intercepté. Me he enterado de que Rolón anda con una. Le va a sacar todo lo que tiene, le va a sacar. Entonces, uy, mirá lo que anda diciendo la gente. Pero el rey era así, sensible a las cosas que decía la gente. El rey llamó a Argenson y con tono preocupado le dijo lo siguiente. He compartido mi cama con la condesa de Choiseul, pero en realidad me he enterado mucho después. Fue tan desaforado su salto que no he tenido tiempo siquiera de saber a quién amaba. Dijo otra cosa, ¿no? Y dijo el rey, esta mujer se me ha entregado como una perdida y será abandonada como tal. Terrible el rey, El caso es que la Choiseul fue despedida. Desesperado entonces el ministro Argenson le encargó a su propia querida, la mina que andaba con él, la señora de Estrade, que ocupara el lugar de la marquesa, que se le metiera en la cama al rey. Y la joven, que era hermosa, la querida Argenson, la señora de Estrade, puso manos a la obra, vamos a decirlo así. Y una noche que Luis, un poco cansado, descansaba en un sofá, la muchacha entró a paso de loba, dicen los cronistas. Se desnudó completamente y se acostó al lado del monarca, se refiere al rey. El rey, que dormitaba, aturdido por los vapores de un vinardo de Dijon, ni siquiera se movió. Entonces la señora de Estrade se entregó a unas hazañas que despertaron finalmente al rey. Pero esta proeza no le fue de ninguna utilidad. Al día siguiente Luis XV, ya sereno, ni se acordaba de nada, y pasó junto a la señora de Estrade sin dirigirle siquiera la palabra. Otro fracaso. Estos triunfos de esta burguesita que 2 años antes no conocía ni los hábitos ni el lenguaje de la corte, acabó por arrinconar a los cortesanos. Poco a poco todos se sometieron a ella. Todos menos unos. Menos unos no, menos uno. Hablamos del duque de Richelieu, que no debe ser
confundido con el cardenal Richelieu. Este era el duque de Richelieu, que era un cargo. El que era duque de Richelieu en aquel momento, célebre por sus conquistas y sus proezas venéreas. El duque de Richelieu llevó adelante el último intento para quitarle a Luis XV a su influyente favorita. Además de escribir poemas satíricos sobre Madame de Pompadour, que siempre gustaron mucho en Francia, trató de alejarla, al igual que Agenson, con su propia amante, la señora de Pouplinière. Así se llamaba la amante, la que en ese momento era la amante, o una de las amantes, del duque de Richelieu. Ella, la Pouplinière, era una ardiente morena, tan romántica que le gustaba mostrarse desnuda a cualquiera. Dice el cronista que tiene una idea del romanticismo muy particular. Estaba casada, no con Richelieu, que era la querida de Richelieu, pero la mujer del general Le Riche. Le Riche de la Pouplinière. Vivían en una magnífica mansión. Las relaciones de la señora de Pouplinière con Richelieu ya venían durando 3 años, ¿no? E incluso llegaron a provocar un escándalo porque el marido, el señor Le Riche de la Pouplinière, se enteró y parece que un día la casó a la mina y le encajó una peña. Y ahí se armó porque intervinieron los nobles, etcétera, etcétera. Pero el duque de Richelieu, que no se daba por vencido, siguió siendo el amante de esta mujer, de la Pouplinière, sin que el marido lo supiera. Lo que hizo fue lo siguiente: se mudó al lado, alquiló una casa contigua a la mansión de Monsieur de la Pouplinière y construyó un agujero, que daba justo a una chimenea de la casa del señor de la Pouplinière, y durante 2 años se le metía por la chimenea a Madame, sin que el marido lo supiera. Ya hacía 2 años en el momento en que Richelieu tuvo la idea de arrojar a su amante, a la mujer de la Pouplinière, en brazos del rey. Pero parece que la Pompadour estaba muy atenta y se olió la trampa. Entonces le cerró el paso a su rival dándole un escándalo. Parece que la Pompadour sabía de estas relaciones entre Richelieu y la señora de la Pouplinière, y sabía también del agujero que había hecho Richelieu, que daba a la chimenea de la casa de la mina, y batió todo. Le batió todo al general Le Riche de la Pouplinière. Dijo: mire, su mujer se sigue acostando con el de Richelieu, y el tipo le entra todas las noches por un agujero. En realidad no le dijo eso. Se limitó a sugerir que las relaciones entre Madame y el duque seguían. Y entonces le dijo también que se le metía en la casa, pero no le dijo por dónde. Y entonces el general registró minuciosamente la mansión en compañía de uno que era físico e inventor de autómatas, considerando que ese carácter le daría una cierta versación en el hallazgo de agujeros clandestinos. Y así fue. Este señor, que se llamaba Vaucanson, el fabricante de autómatas, descubrió que una pared sonaba hueco y le dijo: Monsieur, me parece que aquí hay, con perdón de su señora esposa, un agujero. Y allí encontraron, ¿no?, el agujero. El general, con la cara desencajada, atravesó el agujero y fue a dar al cuarto mismo de Richelieu. Y cuando volvió su mujer, la echó a la casa. Así que con ese escándalo se divirtió mucho toda la capital de Francia, naturalmente. Se cantó a la mujer del general. Los mercaderes de París vendían unas pequeñas chimeneas de cartón con una placa que se abría y tras la cual se veía un hombre y una mujer que se miraban. Así que la señora de la Pouplinière había quedado definitivamente en ridículo, y Madame de Pompadour, una vez más, no tuvo nada que temer. Nadie pudo con ella, y menos cuando, muy confiada, se encargó ella misma de proporcionarle al rey unas muchachas que ella misma adiestraba y que se encargaban de satisfacer
al Reinaldo sin hacer peligrar la posición de la Pompadour. Y desde entonces el rey le tuvo otra clase de amor. Lo que querían hacer los otros lo hacía ella mejor. Le conseguía minas. Le venía muy bien este asunto a ella, que como hemos dicho, era de un temperamento muy frío. Y el rey no la largó más. Le conseguía las mejores minas. Y como lo conocía a él, le decía a las muchachas lo que tenían que hacer. No hagas eso, que no le gusta al rey. Y esta fue la historia de las primeras intrigas en contra de la Pompadour y cómo fracasar. ¿A quién dedicar esto? A la hija del carnicero. A la hija del carnicero, a Juana Antonieta Poisson, antes de ser marquesa y después de serlo. Y al padre, al carnicero también. Sí, a las chicas últimas, digo, las elegidas por Madame a las Pompadour. elegidas, a las que eran adiestradas por Madame, para dar un rato de alegría al rey, y a todos los que nos conocen, y a todas las hijas de carniceros cuya belleza es extrema. Ya se sabe que después de todo, es allí donde está el ápice de la belleza, examinado el mapa de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con Marlon Brando, que decía que las mejores minas estaban en los supermercados. Y no en Hollywood ni en el casino de Monte Carlo. Bueno, hemos ido a paso gimnástico a la discoteca de esta institución, que es Radio Continental de Buenos Aires, a buscar tangos o canciones criollas acerca de hijas de carniceros de belleza extrema. Y el tango Divina de Joaquín Mora es evidentemente un tango compuesto en honor a la belleza femenina, y más específicamente a la belleza de las hijas de los carniceros. Lo toca Roberto Di Filippo, nuestro bandoneonista preferido, bandoneonista que inventó el contrapunto. Podrá decirse que el tango no fue compuesto para eso. Nunca faltan, ¿no? Nunca faltan refutadores de leyendas en tal sentido. Divina toca, sin hacer caso a tales refutadores, Roberto Di Filippo. Hablaremos de Marie-Anne de Mély-Nesle. Esta casa, esta familia de Mély-Nesle, figura en la historia de Francia con carácter de nobleza desde el siglo XI. Dicen los cronistas que nadie podía disputarle a aquella casa su carácter antiquísimo, sus gloriosos servicios, sus cargos importantísimos. Estos cargos incluyen el de favorita. Es que muchas damas de esa familia fueron favoritas, y muchas fueron favoritas, la mayoría, del rey Luis XV. Hemos contado alguna vez aquí en este mismo programa, aquí, no aquí en esta silla, sino en otra que no viene al caso. No, está bien. No lo hemos contado. En la venganza será terrible. Bueno, no importa. Está bien. Me interrumpe para ver dónde estaba sentado yo cuando lo conté. ¿Qué sé yo, señor? Bueno. En este mismo programa, aquí mismo, ¿en esa silla? donde estoy sentado ahora, que a Luis XV, le gustaban las hijas del marqués Mély-Nesle. Eran 5. Y Luis XV anduvo con 4. Le faltó una. Bueno, la mayor, Luisita, condesa de Mély, inició la vuelta en 1733. Le siguió Pauline, la tercera que amó fue Diana Adelaida, la duquesa de Lorraine. La cuarta era Hortensia, marquesa de Flavacourt, que fue la que no le dio bolilla. Y la quinta fue Marie-Anne, y de ella hablaremos hoy. La hemos citado en algunas anécdotas. Y hoy contaremos lo que pasó entre ella y el rey de Francia. A los pocos días de su nacimiento, Marie-Anne fue confiada a los cuidados de una nodriza. Dice, atiéndamela. Por entonces, que las niñas criadas en el campo y sujetas a una larga lactancia, crecían más bellas y más sanas. Y Marie-Anne estuvo junto a su nodriza hasta los 10 años. Y la superstición pareció cumplirse porque salió hermosa. Ingresó en un convento para ilustrarse
y para vivir allí hasta el casorio. Cuando llegó la edad de tener marido, su papá le comunicó a un niato conveniente. El tipo era el marqués de la Tournelle, que según se decía, estaba siempre ocupado en sus deberes militares. Es lo mejor para un marido. Sí. Bien. Y hubo casamiento. Pasó a vivir en el palacio del marqués de la Tournelle, pero se aburría. Dicen los hermanos Goncourt, que son dos escritores del siglo XIX, muy renombrados, dicen, el señor, o sea que no estamos robándole a los hermanos Goncourt. El señor de la Tournelle era un joven muy devoto. Las malas lenguas contaban que estaba perdidamente enamorado de Mary Ann, o sea, de la mujer, mire un poco. Pero era un amor perdido, porque era un matrimonio que no andaba bien desde el punto de vista de, qué sé yo, ¿De qué? del amor considerado en sí propio. La mayor distracción de Mary Ann, la correspondencia que sostenía con algún niato conocido, entre ellos el duque de Agenois. Completamente enamorado, el duque de Agenois le escribía fogosas cartas. ¿Qué sé yo? Señor. Tus ojos de lucero, tus cabellos hebra de oro, tus manos no sé qué, la gema nacarada de qué sé yo, de si te agarro te hago barro, Señor, por favor. y si te piso te hago guiso. Al poco tiempo, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de la Tournelle, fue atacado por unas fiebres que oportunamente lo mataron. Así que dejó a la viuda poca fortuna, porque al morir sin hijos, la guita pasaba a la familia de origen. Mira vos, no la ligaba la mujer. Fue entonces cuando una de las hermanas de Mary Ann, Hortensia, le escribió diciéndole que fuera hasta París, ponerse bajo la protección de una tía. Y esta tía era la duquesa de Mazarino. Y allá fue Mary Ann y vivió en una de los departamentitos que había en Versalles para los nobles. Bueno, se instaló ahí. Ahora, la duquesa, la de Mazarino, era muy estricta. Sí. Allí Mary Ann sentía protegida pero no cómoda. Ahí estaban todos de las escandalosas relaciones que mantenían las cortesanas con el rey. Ay, este rey que anda con esta, que anda con la otra. Y Mary Ann, un poco asustada, se mantenía fuera de aquel ambiente. Se asustó, entonces no se metía. Solo hubo un momento en que se dejó llevar por las ganas de divertirse y alcanzó para que todo el mundo, incluido el rey, tomaran nota de su belleza. Y según los Goncourt, Madame de la Tournelle asistió a un bailongo de carnaval de 1742 disfrazada de china. El rey quedó tan impactado por aquella china que dio inicio a un asedio para el que hubieran necesitado 1000 murallas. Se volvió, ¿veo la China? Chao, dijo el rey. Lo escribió varias veces al duque de Richelieu, que era un tipo también muy galante. Había preguntado al duque de Richelieu los motivos por los cuales esta chica no se presentaba nunca en la corte, no iba a los bailongos. ¿No? Richelieu le contestó que no sabía, pero que de cuántas mujeres había conocido, la más indicada para inspirar una arrebatada pasión era esta. Agregó, al rey le dijo, un héroe podía intentar su conquista, ya que era una mujer que no cedía ante que nunca desfallecía en la vigilancia de su propia virtud, qué sé yo. Bueno, Luis XV, que se consideraba un héroe, resolvió conquistarla. Ay, si yo esta la conquisto, qué sé yo. En verdad, supongo yo que Luis ya sabría bien quién era Mary Ann, porque le habían dado con todas las hermanas.
Así que la familia, naturalmente, lo odiaba. ¿Qué pasa con un tipo que anduvo con 4 o 5 hermanos? Oigan, señor. Incluso una de las chicas, Paulina, había dado a luz un hijo ilegítimo del rey y había muerto después, envenenada, 2 días después del alumbramiento. Lo contamos aquí hace mucho. Así que calculen, ¿no? En esos mismos días, el rey tenía como favorita ¿a quién? A una de estas hermanas, a Luis de Melí. Pero ya se le estaba pasando. Sí. Quiere decir que Quería derribar otras murallas. el rey sabía bien quién era ella y ella sabía bien quién era el rey. Dice la crónica. La pobre Luisa, la que andaba todavía con el rey, la que andaba todavía, se obstinaba en, qué sé yo, soportar afrentas, en perdonarlas, así hasta el fin a una última esperanza. Tales esfuerzos fastidiaban al rey. Claro, vio cómo es el ser humano, ¿no? Sí, sobre todo si es rey. Sobre todo si es rey y si es Luis XV. Y el rey sentía un gran desprecio por aquella mujer que nunca se daba por despedida. Bueno, las cenas, las comidas continuaban, cada vez más triste, más silenciosa. Bueno, el rey era casado con una polaca, con María Lechinka, ¿no? Bueno. Finalmente el rey la echó, esta mina, a Luis, de Merian. Cuentan que la mujer salió de sus aposentos desesperada, casi loca, sin darse cuenta de nada. El rey la siguió, tratando de consolarla con frases murmuradas cariñosamente, mentiras, ¿no? Y por último, al despedirse de ella, le dijo, hasta el lunes. Dice la crónica, ¿quiso el rey autorizar con esta frase para que volviera al palacio? No. Aquella frase fue para engañar al dolor, digamos. ¿Qué sé yo? Porque estos hechos angustiaban mucho a Merian, que más que nunca intentaba evitarlo al rey. Trataba de no encontrarse con él en ningún lugar del palacio. Una noche la muchacha fue a rezar a una capilla por el alma de su hermana. Al rato se dio cuenta de que estaban unos pasos detrás. Asustada, salió rajando. En su carrera escuchó lo siguiente: no os alarméis, señora, no puede molestarse a quien se admira. Marianne continuó su vida, pero le pareció que esa voz era la del rey. No sé por qué le había parecido. Bien. Temerosa de correr a Ana Paulina, le escribió ¿a quién? Al de las cartas fogosas, al de Agenois. Dice la crónica que se aferró a él sin emoción, simplemente como salvación para librarse del rey. Y el duque de Agenois estaba tan enamorado que no desconfió nada. ¿Qué? Dijo, qué sé yo. Richelieu se enteró de aquella correspondencia y se enojó. Como buen cortesano, trataba de conseguir a Marianne para el rey. Entonces le contó todo a Luis XV. Dice el duque de Agenois, que qué sé yo, bla, 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 bla. A los 2 días, el duque de Agenois recibió la orden de incorporarse a un ejército allá donde Judas perdió el poncho. Marianne, sola nuevamente, quiso esconderse nada menos que junto a la reina, porque allí se sentiría segura, yo qué sé. Un día, mientras las damas de compañía de la reina, María Lechinka, estaban en un salón, se abrieron las puertas. Y mujeres anunciaron la llegada del rey. Su Majestad el Reinaldo. Y Marianne se escondió detrás de las compañeras, ¿no? Para que no la viera el rey. Pero notó horrorizada que el rey la miraba solo a ella. Pero estaba la esposa también. No importa, el rey era indiscreto. Hasta que por ahí el rey la saludó y se fue. Marianne decidió suprimir sus visitas al salón. Se fingía enferma. La excusa no podía durar mucho. La mandaron al médico real para que la revisara. Y el doctor Bernage, ¿qué tal, doctor? ¿Quiere pasar? Por favor. Lávese las manos.
que también trabajaba para el rey, le aconsejó a la mina que saliera a pasear por los jardines. Dice, mándese unos paseos por los jardines que le va a hacer bien. Por ahí, mientras daba vuelta entre los tejos, Mary Ann pudo ver un nuevo saludo en una de las ventanas. Y al rey que le hacía acá, ¿no? Un día la princesa de Toulouse, otra que trabajaba para el rey, le contó a Mary Ann que le habían hablado de un doctor alemán que podía adivinar el carácter de una persona desconocida con solo contestarle 3 preguntas. Y a Mary Ann le encantó el desafío. Y las preguntas eran, ¿qué prefieren? ¿Qué libro entre todos los libros elegiría para llevarse a la soledad de una isla? ¿Cuál es el reinado en el que le hubiera gustado vivir? Y Mary Ann respondió que la flor que prefería era el heliotropo, que igual que Manuel Moreira. Manuel Moreira, el disco de... Sí, que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era el de ese momento. Bueno. Tras eso, la princesa de Toulouse le dijo algunas estupideces sin importancia, ¿no? Pero el domingo siguiente, cuando Mary Ann fue a la iglesia, encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes que resultó ser una Biblia. Y en las primeras páginas podía leerse: a la señora de la Tournelle, para que disfruten la soledad de su isla. Firmado el Reinaldo. Le había pasado el dato. Claro, estaban... Su primer impulso fue elevar una mirada a alguna de las vírgenes para dar gracias por aquel favor, pero sus ojos se encontraron con los del rey, que sonreía y codeaba a Richelieu, le hacía de acá. Y otra vez salió rajando la mina. Día después, una fiesta en palacio. A ver. Mary Ann estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de heliotropos. Ilusa se adornó con el ramo y rajó para el bailongo. Después, en la reunión, hubo una función teatral en la que se representó Zaira, una obra de Voltaire. Ahí estaba el rey. Cuando lo vio, Mary Ann no supo qué hacer, porque Luis estaba coronado de heliotropos. Mira, qué casualidad, ¿eh? Desesperada, decidió retirarse al campo, en el castillo de Plaisance. Y se fue a esperar, ¿a quién? A Genoa, otra vez, que lo había mandado al ejército y había vuelto. Instalada, recibió la siguiente carta: por favor, no os caséis con el duque de Genoa. Ese matrimonio no os haría dichosa y a mí causaría un mortal dolor. Firmado, Dios, el rey. El rey. Poco después, Mary Ann se enteró de que el rey visitaría Plaisance. Cuando el rey llegó, todas las mujeres se alborotaron. ¡Ay! Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo. Esa era la costumbre, y el rey la encaró redondamente a Mary Ann, que lo acompañó en su paseo, pero no le dirigió la palabra. ¡Eh! ¿Y entonces? Cosa, loco. Pidió que volviera al palacio, a Versalles, para que nada malo le sucediera. Cito otra vez a los hermanos Goncourt. Mary Ann regresó. Cuando entró a su habitación, escuchó una voz extraña que decía: amad al rey. Amad al rey. ¿Qué era? ¿Un loro? Un loro. Era un loro. Amaestrado. Sí. Un loro adornado con un collar de rubíes. No los loros. Sí, no. Amerto y Poligrillo que regala usted. No. Y ahí lo había amaestrado el rey. Se lo había puesto a él. Cuando vio a Mary Ann, dijo una vez más el loro: amado al rey. Y por primera vez en todo este asunto, ella se rió. Al día siguiente la empezó a conquistar un poquito. Sí. Una fiesta. Se vistió de verde
Dijo el rey. Aflojaste, ¿no? Luis se emocionó al adivinar el significado de aquel vestido. Estaba aflojando. En la fiesta Luis le envió un mensaje. Me retiraré en cuanto termine la velada de la reina. A menos que viva en usted la repulsa, estaré a las 11 ante... Nada temáis de un hombre de honor que os ama demasiado. Creed en mí como en mi adoración. Ella le mandó a contestar lo siguiente. Me confío al honor de vuestra majestad. Chao. Ya está. Chao. Al rato, Mary Anne de la Tournelle se hizo amante, muy bien, y favorita de Luis XV, que la elevó a duquesa de Châteauroux, bajo cuyo nombre hemos contado también. Hoy contamos la historia de una conquista, y aquí se detiene este asunto, ¿no? Como favorita real, sucedieron cosas que contaremos otro día. Pero fue un periodo corto, porque 10 meses más tarde, la chica murió a la edad de 27 años, de una peritonitis, mirá vos. Era el año 1744. La muerte de Marianne dejó a Luis desamparado. Había agotado todos los amores de la familia de Nesle. No sabía dónde buscar una querida. Era enorme. Poco tiempo más tarde aparecería una mujer que todos consideraron una catástrofe. Y se trataba de Madame de Pompadour, pero eso ya lo hemos contado. Vamos a escuchar una canción criolla que fue compuesta glosando esta historia de larga resistencia de una dama, ¿no? Y que se llama Criollita de sí que sí. Bueno. En la versión de Carlos Gardel. Adelante.